estar en este lugar, en la casa de Dios. Como decía nuestro hermano Juan, hermosos momentos. Le comentaba cuando me vio pasar por primera vez, y también comentaba el hermano Godoy, decía, pasaba y me vio pasar y decía, pobre hermana Sandra, ¿quién fue a elegir? No tenía absolutamente nada, lo único que me sobraba eran piojos, pero hasta la cintura, una remera naranja, una campera naranja, y pesaba 70 kilos. Y la hermana Sandra estaba enamorada de un churro. Hoy se transformó en una bomba. Pero el dulce de leche es el mismo. Grandes recuerdos. Hermosos recuerdos. El día jueves pasado cumplí 60 años. Gloria a Dios. Amén por eso. Y bueno, tengo esta responsabilidad, no quiero estar más viejo, más sensible. Hasta que llegué a la iglesia nunca lloré. Difícil. La vida. Vamos a pasar a Romanos. Amén. Y lo más importante, Gracias Jesús. que la palabra, esta palabra que transforma Amén. al hombre, al pecador, Amén. aquel hombre, aquella mujer que hoy día está atrapado y hoy se predica distintos evangelios. Pero vamos a ver qué quiere decirnos Dios a través del evangelio. Amén. ¿Por qué estamos acá? Amén. No es casualidad, no es casualidad, sino porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo manifestó más allá del sol. Antes de la fundación del mundo, Dios nos puso dentro de su propósito de que estemos aquí, en la casa de Dios. Amén. Vamos a buscar primeramente, vamos a leer dos pasajes. Primero vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14, el 15, perdón. Y después vamos a pasar al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, búsquelo con paciencia, a medida que lo encuentra se va poniendo de pie. Marcos capítulo 1, versículo 15, Romanos capítulo 1, versículo 16. Búsquelo con paciencia. ¿Están todos de pie? ¿Lo han encontrado? Amén. Así. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14, lo digo en el nombre de Jesús, bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Toma asiento.
Siempre tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y es una bendición, es un privilegio. Amén. Pero en esta oportunidad voy a predicar sobre lo jurídico y legal. Siempre vemos que Dios a través de la palabra hizo prodigios y milagros. Pero en lo jurídico y legal va más allá de las palabras que nosotros podamos ver y entender. Todo tiene un propósito y todo tiene un porqué y suceden las cosas. ¿Por qué Jesús, anunciando, Él está hablando, arrepentidos y convertidos y creer en qué? En el Evangelio. ¿Por qué debíamos de creer? Decía Él. Porque el reino de los cielos que se ha acercado y está dentro de vosotros. En lo jurídico y legal, Él tenía la gran responsabilidad de cumplir el propósito y el plan de Dios en Isaías 53. Gloria a Dios. Y utiliza esta palabra, evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero en lo jurídico y legal, en lo espiritual, tiene una profundidad mucho más, va más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué utiliza esta palabra? Evangelio. Creer en el Evangelio. En el término jurídico y legal del Imperio Romano, Él viene, hermanos, a provocar una guerra. Él viene a buscar y a salvar nuestras almas. Y no fue fácil. Él tuvo que enfrentarse espiritualmente a las huestes espirituales de maldad. Él tuvo que enfrentarse, hermanos, a arrebatar las almas que habían sido nosotros, desde Adán hasta el día de hoy. Todas las almas, hermanos, que nacen en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre se entregó al pecado. Adán, al cometer pecado, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y muerte en qué? En condenación. El hombre cae y sale de la gracia de Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, Dios tiene un plan para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para reconciliarnos con Dios nuevamente. ¿Y ese quién es? Es Jesucristo. Y las primeras palabras que Él dice, arrepentidos y convertidos, creed en el Evangelio. Evangelio, hermanos, esta palabra, como decíamos, quiere decir buena noticia. Pero en lo jurídico y legal, para el Imperio Romano, Él se planta delante del Imperio Romano, hermanos. No solamente delante del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba sujeto a ¿qué? ¿Sujeto a qué? Al yugo romano. Al yugo romano. Estaba viviendo bajo las leyes de Roma. Y Él se tiene que plantar y le dice esta palabra, creed en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? El Evangelio para el Imperio Romano, en lo jurídico y legal, es una palabra solamente de autoridad para el emperador. Esta palabra solamente se utilizaba exclusivamente para el emperador. Es una buena noticia. ¿Pero qué noticia? Es un decreto, es un manifiesto de soberanía y de poder. Cuando decían, vamos a anunciar el Evangelio, estaban diciendo, vamos a anunciar una buena noticia, que solamente era exclusividad para dar noticias del emperador, de nacimiento, de coronación, de poder y de autoridad. Cuando ellos decían, vamos a anunciar el Evangelio, la buena noticia, era pura y exclusivamente ¿para quién? Para dar una noticia de quién? Del emperador. Cuando Jesús se planta delante de la humanidad entera y Él dice, creed en el Evangelio, Él está diciendo, hermano, está declarando la guerra espiritual contra Satanás en lo espiritual y contra el Imperio Romano. Amén. Lo que se veía. Gloria a Dios. Hay una diferencia muy grande entre ser esclavo y que alguien te robe la identidad. El pueblo de Egipto
había llevado de esclavitud al pueblo de Israel y ellos eran esclavos. Ellos no tenían ninguna autoridad, ninguna decisión propia, decisión para hacer lo que ellos querían. Ellos estaban en servidumbre, en la esclavitud. Algo similar le ocurrió al pueblo de Israel cuando fueron llevados por 70 años a Babilonia. Así fue todo lo contrario a la esclavitud. Ahí lo que se preocuparon de robarle, ¿qué era? La identidad. La identidad. ¿Y qué es la identidad? Es lo propio. La esencia. Es lo que está en nosotros. Es la esencia que llevamos de poder decidir, de hacer o deshacer. ¿Por qué digo que le robaron la autoridad? La identidad. ¿Por qué le robaron? Y aquí mismo, el pueblo de Israel era sometido a la esclavitud, y no solo a la esclavitud, sino que fue robada su autoridad. El pueblo romano, cada vez que conquistaba un pueblo, una nación, proclamaba tres cosas: salvación, le daba poder y le daba libertad siempre y cuando estén sujetos a sus leyes. Y sobre todo, lealtad al César. Y todas las autoridades, ¿por qué se creen que las autoridades del pueblo judío, los sacerdotes, los maestros, así como Nicodemo, así como los maestros, todos tenían libertad y todos eran ricos? ¿Por qué piensa usted que sucedía eso? Porque el pueblo romano le daba a ellos la autoridad, les daba el poder, le daba la economía necesaria. ¿Para qué? Para que se volvieran leales ¿a quién? A César. Al César. ¿Vieron la diferencia de ser esclavo a que uno te robe la identidad? Así es. Y el pueblo de Israel era sujeto a eso. ¿Qué sucedía, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial con los judíos que eran llevados a los campos de concentración? ¿Ustedes piensan que eran vigilados por los soldados nazis, los soldados alemanes? No. Los nazis escogían a los propios judíos para que cuidaran a los judíos. ¿Dándole qué? Poder, privilegios, bienestares. Dentro de la comunidad, dentro de ahí estaban presos, estaban en cautiverio, estaban en los campos de concentración, pero le daba esa autoridad. De esa forma actúa Satanás, el diablo, hermanos. Amén. Y de esa forma Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Él durante 14 años quería ir a Roma a proclamar el Evangelio, pero el Espíritu Santo dice que no se lo permitía. Cuando se lo permitió, él fue al corazón de Roma, se plantó y les dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo jurídicamente y legalmente? Se estaba plantando, hermanos. Le estaba diciendo que el César no tenía el poder, no tenía la autoridad, que él no era el Salvador, Amén. sino que era Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. En lo espiritual, ahí se estaba confrontando ¿qué? Una guerra espiritual. Jesús les dice: creed en quién, en el Evangelio. Y como decía, el Evangelio es una buena noticia, pero es un manifiesto, es un decreto de soberanía y de poder. ¿Alguien tiene como se dice señal? ¿Tendrá señal, Tania? Es el secretario, siempre tiene señal acá. ¿Qué quiere decir soberanía? Es un manifiesto.
es un decreto de soberanía y de autoridad. Cuando lo encuentres, si lo encontrás y tenés señal, lo podés leer fuerte, clarito. Mucho pedido. No tengo señal. Gloria a Dios. No tenés señal. Bien. Nadie tiene señal. Gloria a Dios. ¿Qué dice? No tengas error, dame lo que lo leo. Pásale el micrófono. Presta atención. Es un decreto, es un manifiesto. La soberanía se refiere al poder o autoridad suprema que tiene un Estado o una nación para gobernarse a sí misma sin intervención o influencia de otros países o poderes externos. Es el derecho de un pueblo o nación a autogobernarse y tomar decisiones sobre su propio destino sin someterse a la autoridad de otro Estado o poder. Eso es soberanía. Eso es lo que le está diciendo. Usted ve como nación romana, usted tiene todos esos derechos. Pero el evangelio que estoy anunciando va más allá del poder del César. Va más allá del dominio, de la autoridad, va más allá de la salvación. ¿Por qué habla de salvación? Porque quien era fiel al Estado romano tenía asegurada la salvación. Física, sí, pero no la del corazón ni la del alma. Así es. Tenía ciertos privilegios. Y el hombre, desde la creación del mundo, siempre va detrás de los privilegios. Amén. Santo Dios. Siempre trata de acomodarse. En la política no pasa eso, ¿no? En el trabajo, en la iglesia, no debería. No debería. Ah, no debería. En la casa. Entonces, cuando Jesús se planta y dice, creer en el Evangelio, Él se está plantando. Ahí los poderes espirituales de maldad hacen un conflicto y en ese conflicto, hermano, comienzan a ver en Jesús ya no como hijo de carpintero, no como aquel niño que se plantaba en las sinagogas y enseñaba la palabra, niños 12 años, y se maravillaban. Ya no lo veían como maravillarse de la enseñanza, de lo que decía Jesús, sino ya lo comenzaron a ver a Jesús desde otra perspectiva. De alguien con influencia de que podía revolucionar lo que ellos tenían agarrado bien fuertemente con su mano: poder, dominio, autoridad. Y Jesús le dice que se debían de arrepentir, porque fueron las primeras palabras después de 450 años donde Malaquías dijo: arrepentidos y convertidos. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad en aquel día arderán como estopa. Santo. Pero da una esperanza. Pero en aquel día nacerá el sol de justicia. Amén. Gloria. ¿Quién será que nacerá el sol de justicia? ¿Quién será esa justicia? Para el hombre oprimido, el que está en cautiverio, aquel que le sacaron la autoridad, aquel que le sacaron, hermanos, el todo. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Amén. Y en aquel día nacerán, dice, en aquel día arderán como estopa. Pasaron 450 años donde Dios no habló más. Y las primeras palabras a través del profeta Juan, ¿cuáles fueron? Arrepiéntase. Palabras maravillosas después de 450 años, donde Dios no habló. ¿Qué le dijo? A través de este hombre: Arrepiéntase. arrepentidos y convertidos. Generación de víboras. ¿Por qué le habrá dicho generación de víboras? Porque son hijos de Satanás. Exactamente. La víbora, serpiente original. Vosotros sois hijos del diablo.
y haced lo que vuestro padre, el diablo, hace desde el principio. Amén. Miente. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y después dijo, vosotros sois hijos de Abraham. ¿A quién le dijo? A los verdaderos hijos de Dios. Vosotros sois linaje, real sacerdocio, escogido por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién nos enseñó a huir? En algo Dios, a través de esta palabra, produjo en el corazón pecaminoso del hombre de huir de la comodidad, de los privilegios. El pecado del hombre, hermanos, carcome el corazón del hombre y de la mujer. Amén. La única forma, hermanos, la única forma de que sea sanado es a través de Jesucristo. Amén. ¿Qué dijo Jesús? De tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación. Amén. Para los que no creyeron. Esta es la condenación. Para los que no creyeron en quién. En Jesucristo. En el Evangelio. Realmente el Evangelio. El manifiesto, el decreto de soberanía y de poder dada de Dios a Jesucristo. Amén. Hermanos, la soberanía ¿qué es? Y el poder ¿qué es? Son dos palabras que en la escuela bíblica durante este año lo estudiamos. A ver si recuerdan qué es soberanía y poder. Poder absoluto. La soberanía. Atributos. Atributos de Dios. Atributos de Dios. Aquí decía que solamente eran atributos para el César. Los únicos atributos que le corresponden a esto es a Jesucristo. Amén. Es el único soberano y que tiene el poder para transformar las mentes y los corazones. Amén. ¿Por qué Pablo le dice, no me avergüenzo del Evangelio? Porque el poder de Dios se paró en el corazón, en el centro de Roma, se paró y le dijo, romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Y si él decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué decía, no me avergüenzo? Porque la cruz, ¿qué es? Vergüenza. ¿Y qué más? Maldición. Maldición. Él no se avergonzaba del Evangelio. Y avergonzarse no es tener vergüenza, es cuando uno dice, tengo vergüenza y me pongo colorado porque me dijeron algo. ¿Vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos ponemos, ¿qué hacen? Y sí, voy a la iglesia. Las vacas están en la iglesia. Muchas veces el otro día andaba un corrito ahí dando vueltas buscando alguna amiguita. ¿Estaba en la iglesia o no estaba en la iglesia el corrito? Está hablando de otra cosa. Está hablando de si uno se avergüenza del Evangelio porque era, ¿qué cosa? La poder. Pero ¿qué sucedía? La cruz era vergüenza y muerte. Pablo entendió que su llamado era un llamado de apóstol, un llamado de llevar el mensaje del Evangelio, un Evangelio que le iba a costar la muerte. Apóstol significa a alguien que va a llevar un mensaje y ese mensaje le va a costar la muerte. Amén. Como los apóstoles de hoy. Igualito. Pablo él sabía que debía morir por la causa del Evangelio. Amén. Él no se avergonzaba de la cruz. No se le avergonzaba de que le dijeran, eres hijo de Dios. Él se plantó en el centro de Roma y le dijo, arrepiéntanse, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando decimos poder de Dios, no es Superman, no es un superpoder. ¿Cómo están ahora los cuatro fantásticos? No está hablando de ese poder,
cuando le dice recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, le está diciendo algo tan importante y tan esencial que miren, lo tengo anotado por aquí, lo que significa poder. ¿Qué es el poder? ¿Dónde está el poder? En el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es el poder? Jesucristo. En el contexto de la palabra poder significa, Daniela, dinamita. Dinamita, sí. ¿Qué hace la dinamita? Explota. ¿Qué hace? Rompe, destruye. La iglesia necesitaba ese poder para destruir. ¿Qué tenía que destruir? Los argumentos, los privilegios que tiene el hombre, posesiones que Satanás le dio al hombre, tiene que destruir. La única forma de poder unificar a Dios, como dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesucristo. El único que puede reconciliar al hombre con Dios es Jesucristo. Amén. Y cuando dice que nuestras armaduras no son carnales, sino son terrenales, ¿para qué? Para derribar fortalezas. Y fortalezas no es un castillo. Amén. No es un búnker. La fortaleza se refiere al estado mental en cautiverio Amén. del hombre y de la mujer. Dios tiene que hacer un impacto, tiene que explotarle la cabeza, para que entendamos, tiene que explotarle la cabeza, esa cabeza de pecado y de maldad. ¿A través de qué? Del poder de Dios. Amén. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Amén. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Poder de Dios es el Evangelio. Y Pablo, hermanos, se enfrenta a ese poder religioso, autoridad romana y a ese poder espiritual de Satanás. ¿Cómo destruir todo eso? A través del poder. ¿Y qué significa poder? Gloria a Dios para siempre. Poder es no tener miedo. ¿Por qué le dice? Recibid poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ese poder? No tener Miedo. miedo. ¿Qué más? Me Autoridad. seréis testigos. Autoridad. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria. ¿Qué más? Retroceder. Ese poder no te hace retroceder. Ese poder no te hace mirar atrás. Ese poder, aunque estés herido, aunque estés cansado, aunque estés atribulado, aunque todo te salga mal, nadie me podrá apartar del amor de Dios. Amén. De ese poder está hablando. El que te hace el poder de Dios. Ese atributo de Dios que está dentro de nosotros, el que nos hace avanzar, no nos hace retroceder. Amén. Porque no somos los que retrocedemos, sino somos los que vamos ¿a dónde? ¿Avanzamos a dónde? Avanzamos en pos de nuestra salvación. Que cree, por eso dice Marcos 1, 14, 15, creer en quién? En el Evangelio. En el Evangelio. Le está diciendo, hermanos, Jesús le está diciendo, no crea a los edictos, a los decretos, a la soberanía falsa que te está prometiendo el Imperio Romano. Creer en el Evangelio de Jesús, el que estoy predicando
Amén. la que limpia, Amén. la que transforma. Amén. Recordaba, los dos hermanos decían exactamente lo mismo. Juan decía cuando pasaba, entró Julio, los dos hicieron una misma descripción. Campera roja y pelo largo. Estaban todos acá, me acuerdo de muñeca. ¿De Ketty? Era muchísimo más joven. La misionera Ketty. ¿Qué fue lo que me impactó? Que siempre es lo mismo. Es la alabanza y la palabra. Amén. La alabanza porque se movía el Espíritu Santo. Y la palabra que cautivó y rompió Gloria a Dios. Amén. el poder, Amén. que transforma. Amén. Y me fui, terminé la reunión y me fui. Íbamos caminando por allí, el barrio era completamente distinto. Íbamos caminando y me preguntan, ¿y? Yo seguía caminando, ¿y? ¿Y qué? ¿Qué sentiste? Y le dije nada. ¿Te acordás? No quiero emocionar. Está bueno eso. Llorar. Lo que había sentido jamás en mi vida lo había sentido, hermano. Amén. Y no lo podía describir, no le podía decir contento, alegre, o triste o amargado, porque no estaba en mi vocabulario esa palabra. ¿Entendés? Él estaba hablando de ese poder. Amén. Amén. Desafiaba al infierno, desafiaba a Roma, desafiaba la ley de los sacerdotes, desafiaba esos sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de muerte. En el Evangelio es poder de Dios que transforma las mentes, los corazones. Amén. Y no le podía decir nada porque no sabía. Gloria a Pero sí sabía que era el más hermoso y aún lo siento. Amén. Lo más hermoso que puede experimentar un hombre o una mujer Gracias, Señor. es el poder de Dios que esa dinamita, que Gloria. esa dinamita, ese poder transforma el corazón. Amén. Ese poder cuando estaba desahuciado por los médicos, escuchó la oración de una mujer. Gloria. Escuchó la oración de una mujer. Nadie vino a orar, nadie vino a profetizarme, no. Dios escuchó la oración y Dios me sanó de cáncer. Amén. 38 años, ese poder. Yo creía, Señor, yo decía, Señor, ¿por qué esto que está sucediendo? Y allí escuchó la oración de una mujer y ese poder automáticamente me transformó. Amén. Le decía que jamás me costaba llorar y derramaba lágrimas porque Dios, no porque me había sanado, porque aquí no consiste solamente en que Dios te sane. Amén. ¿De qué vale tenerme sano el Señor si no hago su voluntad y me pierdo? Santo Dios. ¿Entienden? Amén. ¿Entienden a lo que se está refiriendo Pablo? Es poder de Dios, donde Él tiene la absoluta soberanía de nosotros. Él hace con nosotros lo que Él quiere en nosotros. Amén. Que ahora no nos ha robado la identidad Satanás enviado. Tenemos una autoridad, y esa autoridad y esa dignidad se llama ser llamados hijos de Dios. Amén. No por voluntad de hombre, Amén. no por decisión de hombre, no por carne, no por sangre, sino por voluntad de Dios. Amén. No te avergüences. Amén. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Amén.
Tiene tal poder, miren lo que dice allí. Ya damos término. Gloria a Dios. Búsquenlo en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Si alguien lo encuentra, usted quiere. ¿Lo puede poner, por favor? Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 10. Esa soberanía, 8. hay autoridad y poder, ese manifiesto y ese decreto que se llama Evangelio, no del hombre, sino creer en mi Evangelio, dijo Jesús. Amén. En el verdadero. En el verdadero. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Alguien me puede dar lectura? Por aquí se me complica, me parece fuerte. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. ¿Por qué dice que Él es Señor de señores? Amén. El César era la máxima autoridad y era considerado como que, El curio. como un Dios. Y como era un Dios, Él era Señor. Y Jesucristo, por Él dice, Él es Señor de señores. Él es Señor entre todos los César, entre todos los diablos que tengan títulos honorables y exclusivamente de Dios, atributos de Dios que usurpan el nombre glorioso de Dios. Él puso una autoridad y toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios. El hombre crea o no crea, van a tener que doblar las rodillas delante de la presencia del Dios creador de todas las cosas, porque Él es el único Señor. Amén. No hay ningún César dando vuelta por ahí que tenga la autoridad de Jesús, porque se le fue dado un nombre sobre todo nombre, que doblará su rodilla y confesará que Él es el Jesús, Gloria. que Él es el Evangelio. Amén. Él es la buena noticia. No es la buena noticia para que te acomodes, para que tengas privilegio. La buena noticia es que alguien murió por nosotros y se llama Jesucristo. Cuando nadie daba absolutamente nada por nosotros, Él se apareció. Amén. En nuestro camino. Gloria. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Quién saca todo? Gracias, Espíritu de Dios. Cuando llego a la iglesia, la noche que acepto a Jesús, 31 de octubre de 1966, a las 21:30, acepto a Jesús como mi suficiente Salvador. Llegamos a casa y le pido matrimonio a Sandra. Amén. Hablamos, comunicamos a papá, a la mamá, todo perfecto. Hay que hablar con el pastor. Vamos a hablar con el pastor. El pastor me dice, sí, no hay problema. Yo tenía el pelo hasta acá. Leyendo la palabra, me tenía que bautizar. Leyendo la palabra. Amén. No me dijo ni Roberto, ni Sandra, ni el pastor. Amén. Me tengo que bautizar. La palabra. Amén. 39, Villanelli, por ahí, la casa del pastor me quiere bautizar, no hay problema, a la tarde te bautizamos, jueves me bautizan. Sigo leyendo la palabra y dice, le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Yo esa palabra, le es deshonroso.
y estaba en mente un par de días, salgo de trabajar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Te acordás, Sandra? Que casi no nos casamos. Casi no nos casamos. Fui y me corté el pelo. Estaba como Sansón en el cabello. Ella se había enamorado del pelo y no dejé el pelo. Se lo trajiste en una bolsa. Y fue una excusa como para no casarnos. Daniela, quedan 5 días. Pero Con barba o sin barba no importa. tiene pelo todavía, tiene pelo cortito. Con barba. ¿Y quién hizo eso? Amén. La palabra. Amén. La palabra. La palabra. Amén. Dios, a través de la palabra, va haciendo proyectos similares. Lo que el hombre y la mujer no pudo hacer durante tantos años, la palabra lo pudo hacer. Amén. Gloria a Dios. Este es el Evangelio, hermanos. Amén. No es una religión, Amén. Amén. no es un Evangelio donde hoy se predica la motivación. Hay que motivar a los hermanos, No, Señor. hay que motivarlos. No, Señor. Hay que motivarlo a hacer esto, hay que motivarlo a hacer otro. Hermanos, si leemos la palabra, Amén. Amén. ¿qué nos mueve? Que Jesús Amén. murió por nosotros. Gloria a Dios. Siendo pecadores, siendo inmundos, siendo criminales, siendo delincuentes, Amén. porque somos delincuentes, Amén. porque si tenemos que pagar algo y no tenemos y no alcanzamos, ¿qué quiere decir? Que somos Somos delincuentes. delincuentes. Pero Él pagó el precio de Amén. nuestra redención. Amén. Él nos reconcilió con el Padre. Amén. Y hoy Jesús, Dios, nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Hoy tenemos redención por la sangre y tenemos comunión. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. No te avergüences, porque es poder y Amén. potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvar. De esa salvación estaba hablando Pablo. No de la salvación económica, del bienestar económico, sino de la salvación Del alma. de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra. Nos ponemos de pie Gracias, Señor. y damos gracias por la palabra. Amén. Gracias.